Bienvenido, bienvenida. Pasen, por favor, ocupen el primer lugar. Allí está su nombre escrito de una manera especial y siéntese usted para poder reconfortarse con la única palabra que va a poder brindar a tu vida, a tu alma, algo que tanto estás buscando, la verdadera paz, la verdadera quietud que necesitamos en este mundo. Esa capacidad de poder transformar tu vida solo lo vas a encontrar en la bendita palabra de Dios. El Señor hoy te recibe con los brazos abiertos y te dice: hijo, hija, bienvenido. Has hecho una decisión muy trascendental en tu vida. Queridos hermanos, a todos vosotros extendemos un abrazo cariñoso desde donde nos encontramos aquí en Comas, Lima, Perú, para todo el mundo. Esta alegría nos desborda porque vamos a concentrarnos en algo que sí importa, que sí tiene esa bendita posibilidad de llevarnos a un mundo mejor, que es la patria celestial y que todos estamos esperando. Vamos a continuar con el estudio de nuestras lecciones, que es el estudio de la palabra de Dios, y continuamos con este ciclo de las parábolas. Hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador, la lección número 3. No te olvides que el Señor en este momento te va a ayudar para que puedas identificar cuál es tu situación espiritual como una semilla, como la semilla potencialmente buena y productiva que Él te hizo, pero tú por tu voluntad eliges cuál es el terreno en donde quieres estar, para vida o para muerte. Dios quiera que encuentres el verdadero sentido de tu vida en esta tierra y cuál es el proyecto, el sueño que tiene Dios para ti, que es solamente que vivas y lleves muchos, muchos frutos. Vamos a empezar haciendo una oración. Gracias, Padre mío, por este encuentro bendito, por esta oportunidad. Padre Santo, por alegrar nuestros corazones, unirnos. A pesar de la distancia, Señor, y de las condiciones en que estemos, ten misericordia de tu pueblo. Acógenos en este momento especial, Señor, que nos transportamos al cielo por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra bendita, que sí, Señor, nos reconforta, nos da poder, nos da esperanza, Señor. Somos tu pueblo, no nos desampares, Padre mío, ayúdanos a prepararnos y a tomar decisiones determinantes a través de esta lección. Bendice a tu siervo, el expositor de tu palabra, bendice a todo el alumnado y a las personas también que van a esparcir, Señor, tu palabra por diferentes medios. Dejamos todo en tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un gusto poder compartir estas hermosas verdades del Evangelio. Ustedes al otro lado de la pantalla y nosotros aquí. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Lima, Perú. Mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la escuela sabática. Con la bendición de Dios nos reunimos para estudiar su bendita palabra. Antes déjame recordarte que en la descripción del video se encuentra publicado la lección en formato PDF. También vas a encontrar el audio de la lección en formato MP3. Y por supuesto, allí se encuentra publicado el cuadernillo de las lecciones y también el himnario para que lo puedas proyectar en tu iglesia y se pueda alabar a Dios con las hermosas melodías sagradas. Hoy tenemos un hermoso estudio. Hoy comprenderemos muchas cosas que quizás por diversos motivos muchas veces no las entendemos. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos dé el entendimiento, poco a poco nos incursionaremos en las parábolas para buscar y encontrar los hermosos tesoros que en ellas se encuentran. El tema para hoy se titula El Sembrador. Así que ya estás listo para iniciar la lección. La parábola del sembrador nos mostrará grandes verdades del Evangelio. Así que, si estás listo, comenzamos. El tema tiene 3 hermosos subtemas. El primero dice, sembrando para recoger. El segundo, gran necesidad. Y el tercero, haciendo la voluntad del Creador. Así que vamos a iniciar el estudio de la lección con el primer punto, que se titula Sembrando para recoger. ¿Quién es el sembrador?
y a qué está llamado el pueblo de Dios. Vamos a estudiar 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Eso dice la palabra de Dios. A ver, la interrogante dice: ¿quién es el sembrador? Y para responder a la interrogante vamos a Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 4, pero en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó, mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, dijo el Señor, un agricultor salió a sembrar. Jesús se encontraba en la región de Galilea y decidió salir de la casa de Pedro para ir al lago. Era un día común, como cualquier otro día, en donde el Señor se encontraría con su pueblo. Cristo estaba acompañado de sus discípulos y con algunas mujeres que le servían. Por ejemplo, allí se encontraba María Magdalena, Susana, Juana, entre otras. ¿A quiénes enseñaba Jesús? El Señor enseñaba a hombres y mujeres de todas las clases o estatus social. Respecto a las mujeres, Jesús tenía una actitud muy distinta respecto a los líderes religiosos y maestros de esos días. Mientras Cristo enseñaba a toda la gente, incluidas las mujeres, los rabinos se negaron a enseñar a las mujeres y por lo general les asignaban un lugar muy inferior. Ahora, observa que el verso dice que Jesús se sentó en una barca. Es decir, el Señor escogió como púlpito a una barquita y estuvo sentadito allí enseñando a la gente. ¿Qué enseñaba el Señor a la multitud? Como maestro enseñaba cosas muy profundas, pero con elementos muy sencillos. Esos elementos eran aquellos con los cuales la gente se relacionaba todos los días. El Señor, mediante su método de enseñanza, trajo lo conocido para mostrar lo desconocido. Es decir, predicaba las cosas del reino de una manera muy didáctica, muy comprensible. ¿Cuáles eran los materiales didácticos que empleaba? Eran los elementos de la naturaleza, y con ellos se enseñaba temas espirituales. Cristo trajo su gracia y la ponía de manifiesto en sus prédicas. De allí que 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 diga: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su grandeza fueseis enriquecidos. Cada parábola esconde un tesoro. Lo único que necesitamos es descubrirlo. ¿Qué lugar tomó Jesús como aula de aprendizaje? La parábola del sembrador fue narrada en el mar de Galilea. Imagínate a sus enemigos criticándolo al Señor y diciendo: pero Él no puede hacer eso. La enseñanza es en la sinagoga, en el templo o en algún lugar apropiado. Porque aquí la humedad del aire puede causar que la gente se enferme. Imagínate diciendo y criticando a los fariseos a Jesús: hay muchos mosquitos en la orilla del agua, o alguien se puede ahogar. ¿Te das cuenta? Ahora, a esta parábola también se le conoce como el sermón del lago. Mi querido hermano, Cristo no disponía de un equipo de marketing o de publicidad para poder predicar, así como lo hacen ahora muchos famosos. No. El Señor no necesitó de eso. Cristo solamente caminaba y el pueblo lo seguía. ¿Te das cuenta cómo el Señor predicaba la palabra de Dios? La gente dejaba sus trabajos,
las mujeres sus quehaceres de la casa, los niños dejaban escuela y venían en grandes caravanas y con mucha alegría a escuchar al gran maestro. Es que sus enseñanzas eran de bien, las clases eran alimentadoras de verdad y todo era acompañado por la naturaleza, por las plantas, por las flores, por el agua del mar. Todo era preparado por sus discípulos. Entonces el Señor comenzó a predicar. Escuchen, dijo Cristo, les contaré una historia. Un agricultor salió a sembrar. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién era el sembrador? Era Cristo, ¿cierto? Ahora, en aquellos lugares del oriente todo era inseguro. Había mucho peligro allí. También había violencia, de tal manera que la gente vivía en ciudades amuralladas. Pero los labradores salían diariamente a trabajar fuera de los muros. ¿Eso qué significa? Significa que Cristo, el sembrador, salió del cielo, dejó su hogar seguro y lleno de paz y vino a la tierra, un lugar inseguro con violencia, para sembrarnos la palabra de Dios. Él dejó la gloria y su trono en el cielo y salió como cualquier persona que sufre, como hombre tentado. Así vino el Señor. Él vino solo a la tierra para sembrar con lágrimas, para derramar su sangre, la semilla de vida para el mundo perdido. Y Hebreos capítulo 13, versículo 12 lo confirma. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice el versículo. En la parábola del sembrador, la gente, como agricultores que eran, estaban familiarizados con las plantas. En este caso, con el trigo, con la cebada. Mientras Jesús estaba en la barca, la gente estaba en la playa, frente al Genesaret, en la cual podían ver la llanura, donde veían todo tipo de terrenos, duros, pedregosos, y también tierra buena, tierra con espinos, caminos duros. Entonces, todo estaba listo para comenzar a contar la historia. Ahora, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, nos muestra el ejemplo de Abraham, que salió a sembrar. ¿Qué dice el verso? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham representa al pueblo de Dios. El Señor hizo la promesa de la simiente o la semilla a Abraham. Por lo tanto, cada siervo de Dios, cada miembro de la iglesia de Cristo está llamado a sembrar la semilla, a ser sembradores del evangelio en una tierra llena de violencia, así como lo es el mundo actual. Y así también lo era cuando vino Jesús. El patriarca Abraham llevó también semilla para sembrar. Esa semilla vino del cielo. Cristo fue quien sembró la semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Él sembró la semilla en el corazón de Abraham y también la siembra en cada uno de nosotros. No importa la edad que tengamos. El Señor es el sembrador, que ha venido a sembrar la buena semilla y nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, aquí la respuesta? ¿Quién es el sembrador? ¿Y a qué está llamado el pueblo de Dios? El sembrador es Cristo. Por tanto, el pueblo de Dios está llamado a ser un sembrador de la palabra de Dios. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Sembrando para recoger. Y nos dice la pregunta, ¿qué es la semilla? ¿En qué tipo de suelo puede caer? Vamos a estudiar Marcos, capítulo 4, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Marcos capítulo 4, versículos del 4 al 8 dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto,
pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, dice la palabra de Dios. Semilla es la simiente, ¿cierto? Es el grano que cuando es sembrado germina, dando origen a una nueva planta de la misma especie, pero dependerá del lugar donde caiga para poder germinar y dar buenos frutos también. La semilla es la palabra de Dios, que examina y determina la condición del hombre con toda precisión. El sembrador es nuestro Señor Jesucristo. El sembrador es el que siembra la palabra, dice Marcos capítulo 4, versículo 14. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? Cristo no vino como rey, sino como sembrador. No para derrotar a imperios vino, sino para difundir semillas y para conquistar almas para Dios. El Señor no vino para señalar a sus seguidores, no vino para ver triunfos terrenales o grandeza nacional de Israel, no. El Señor vino a sembrar para poder obtener una gran cosecha, y esa cosecha debe ser recogida después de pacientes trabajos y en medio de pérdidas y desengaños. Ahora preguntémonos, ¿usted, mi querido hermano, cree que los fariseos y escribas no entendían las parábolas del Señor Jesús? Claro que sí las entendían. Los fariseos distinguieron el significado de las parábolas de Cristo, solo que no las aceptaban. Ellos no aceptaban el mensaje del Señor. ¿Qué hicieron? Se hacían los desentendidos. Disimularon no entenderlas. Pero allí estaban las palabras del Maestro, que conmovían inexplicablemente su corazón y decepcionaban con amargura sus ambiciones. Es que el Señor escanea la mente y distingue con precisión la salud espiritual en la cual nos encontramos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Eso es lo que hace la verdadera palabra de Dios. Fíjate bien en la última parte del verso. Allí dice que penetra en ambos campos de la persona, es decir, en el interior y en el exterior. ¿Ves? La verdadera palabra de Dios deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, y también nuestra manera de comportarse en el exterior. ¿Qué significa todo esto? Significa que en el mundo nadie se esconde ante Dios, y no hay nadie escondido ante Él. Él ve nuestro corazón y sabe cómo tocarlo, tal cual lo hizo con Adán y Eva en el Edén. Ahora, ¿qué sucedía en tiempos de los escribas y fariseos? En los días del Señor Jesucristo, los rabinos malinterpretaban muchos pasajes de la palabra de Dios, pero el maestro Galileo, con sus sencillas y prácticas enseñanzas, condenaba sus malas praxis. En aquel tiempo sucedía lo mismo que hoy. ¿Qué sucede hoy? En estos tiempos muchos tuercen la palabra de Dios a sus propios intereses, ¿cierto? En estos tiempos hay muchas doctrinas falsas que hacen aparecer a la palabra de Dios como misteriosa y oscura. Pero eso tiene un propósito. Las falsas doctrinas son excusas para transgredir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, son excusas para no guardar el día sábado. ¿Te das cuenta? Porque el día domingo a ellos les parece más favorable, es más cómodo para ellos. Entonces, Cristo reprendió esas prácticas y enseñó que la palabra de Dios debe ser entendida por todos, por grandes y pequeños, por niños, jóvenes, adultos y ancianos. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo para su pueblo. Es que la palabra de Dios debe ser presentada de manera sencilla y clara. La palabra de Dios, aunque duela, mi querido hermano, debe ser presentada en su estricta verdad y como fundamento de nuestra fe. Ahora, la parábola narra cómo el reino de los cielos llega al corazón del ser humano y crece sin ruido como una semilla. Y el Señor
nos explica que hay un objetivo de regar la semilla. ¿Y cuál es ese objetivo? El objetivo del Señor es que todo terreno debe ser fructificado con su palabra. Es decir, la palabra de Dios debe ser enseñada a todos. Veamos los versos. ¿Qué dicen allí? En esta pregunta vamos a ver que Cristo narra una hermosa historia que todos la entienden, desde grandes hasta pequeños. Pon atención a los versos, fíjate claramente en la lámina, pon pausa al video porque ahí vas a observar que hay 4 tipos de suelos. Leamos Marcos capítulo 4, versículo 8. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos se dieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno, dice la palabra de Dios. ¿Quién no conoce un camino? La Biblia dice que la semilla cayó en un camino. ¿Quién no conoce un pedregal? También dice la Biblia que la semilla cayó en un pedregal. ¿Quién no conoce a los cactus, o a los espinos, o a los cardos? ¿Y quién no conoce una tierra fértil o agrícola? Creo que todo, ¿cierto? Mi querido hermano, aquel que dice no conocer nada de esto es porque no está conectado con la naturaleza o con la creación de Dios. ¿Cuáles son esos tipos de suelos? ¿Cuáles son esos tipos de tierra o lugares, si lo quieres llamar así? El primero dice que la semilla cayó junto al camino. ¿Cómo es un camino? Un camino es tierra muy dura, ¿cierto? Es tierra acuñada. ¿Qué hace la gente para que el terreno de un camino no se hunda? El tanto caminar por aquel camino hace que la tierra se vuelva dura. O los animales, conforme caminan, lo van acuñando también. Muchas veces hasta se pasa sobre él una máquina planadora o un rodillo pesado con el fin de que la tierra esté totalmente dura, difícil de penetrar. Entonces, la semilla cayó en ese lugar, pero ni siquiera fue enterrada debido a que la dureza del camino no lo permitió. Por lo tanto, fue un rico alimento y delicia para los pajaritos, que se la comieron como un rico bocado. Segundo, dice que la semilla cayó en pedregales. Los pedregales son terrenos cubiertos de piedras sueltas. En los pedregales la tierra es muy fina, es como la arena. Esta tierra está sobre una superficie rocosa o de piedras. Quizás hayas visto que hay terrenos donde su fundamento es pura piedra, pero su superficie es tierra. En este tipo de terreno, la semilla brota rápidamente, pero cuando sale el sol y conforme avanza el día, por el calor de la tierra se seca. Es decir, no tiene profundidad para sus raíces debido a la superficie rocosa. Pon atención, mi querido hermano, a estas 2 frases de este verso, que son: salido el sol y se secó porque no tenía raíz. Esto lo vamos a utilizar en la siguiente pregunta. Tercero, el tercer tipo de suelo en la cual cayó la semilla es entre espinos. Los espinos son árboles grandes que tienen muchas espinas, ¿cierto? Pero también hay espinos pequeños, por ejemplo, los cardos, los cactus, entre otros. Este lugar describe que la tierra es fértil, quizás demasiado fértil, porque los espinos crecen allí, al igual que el grano. Solo que los espinos crecen rápidamente, y cuando nace el trigo, los espinos los ahogan, porque no reciben la luz del sol, y los nutrientes del suelo son aprovechados solo por los espinos. El cuarto tipo de suelo es la buena tierra. ¿Cómo es la buena tierra? Es la tierra fértil, es la tierra libre de malezas, es la tierra que ha sido arada, ¿no es cierto?, que está preparada para la siembra. Por tanto, una buena cosecha crece en la buena tierra. En aquella tierra el trigo crece muy bien y da buenos frutos. Entonces, mira, todo esto lo conocían los hebreos, porque ellos eran agricultores y sabían todos los tipos de suelos que allí habían. Imagínate a Jesús
contando esta historia desde la barca y al mismo tiempo observando a los agricultores en sus siembras y educando al pueblo con sus enseñanzas. Qué hermoso es esto, ¿no es cierto? Vamos a la respuesta. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. ¿En qué tipo de suelo puede caer? En cualquier tipo de suelo, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Sembrando para recoger. ¿Qué resultados se obtienen de la siembra? ¿Qué clase de terreno somos? Vamos a estudiar el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Marcos capítulo 4, versículo del 15 al 20 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este es el significado de la parábola del sembrador, ¿cierto? Dios quiere que el terreno en el cual sembramos sea fértil. Ese terreno debe estar previamente preparado, arado, listo para la siembra. La semilla debe estar muy bien recibida por este terreno. Y para que la cosecha dé buenos frutos, cada uno debe convertirse en un terreno fértil, para que el evangelio dé buenos frutos. La semilla que Cristo siembra es la mejor semilla que ha venido del cielo. Es la palabra de Dios, en la cual nosotros debemos vivir. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, debe alojarse en cada corazón, para que nuestro carácter cambie. Eso es lo que ordena el Señor en Jeremías capítulo 4, versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campos para que vosotros no sembréis entre espinos. Preparen su corazón para recibir mi mensaje, quiere decir el Señor. Cumplan el pacto que he hecho con cada uno de ustedes. Hablen la verdad, caminen en la verdad, vivan en la verdad, dice Cristo. El mensaje del Señor es como una semilla que no debe ser sembrada entre espinos. Cristo nos dice: dejen las malas influencias, las preocupaciones, las cosas del mundo, porque si hacemos lo malo, su enojo se encenderá como un fuego y nadie podrá apagarlo. Eso dice el Señor. ¿Qué más nos enseña el Señor Jesucristo con esta parábola? El Señor dice: no critiques mis obras, ni pienses que son malas, aunque ellas no satisfagan vuestras ideas. Mi querido hermano, lo más importante para Dios es la manera en cómo tratamos el mensaje de la palabra de Dios. Examinemos nuestro corazón, si la palabra recibida es de aceptación o rechazo de él. En caso aceptemos el evangelio, la vida eterna está lista para recibirnos. Y en caso se rechace, estaremos frente a la muerte eterna. Ahora, en la pregunta anterior estudiamos una hermosa historia que a todos gusta, ¿cierto? A grandes, a chicos, a sabios, a no sabios, a ricos, a pobres. Pero ahora el Señor nos enseña su significado. ¿Qué quiso decir y enseñar el Señor con esta parábola? Veamos Marcos capítulo 4, versículos del 15 al 20. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. La semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para cada persona. Los 4 tipos de terreno, los diferentes tipos de suelo que hemos visto, son 4 diferentes tipos de personas y su reacción al escuchar la buena nueva de salvación. ¿Cuáles son los tipos de terreno? El primero es aquel que está junto al camino. Son personas que oyen el mensaje de forma superficial, pero no le dan importancia. Es decir, son personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Y como no la entienden, viene el diablo y les presenta cosas bonitas en el mundo. Por lo tanto, se van con él. Acuérdate que decíamos que un camino es duro, ¿cierto? En este caso, son oyentes distraídos, que están envueltos en sus pensamientos egoístas, con el alma dura. Su alma está endurecida por sus pasiones bajas. Ese corazón está duro como el camino acuñado por el peso de una aplanadora, para que la tierra no se hunda. Son personas a quienes los pájaros que representan al malo o al diablo, así como lo dice Lucas capítulo 8, versículos 12, les ha sembrado 2 cosas: la duda y la incredulidad. La duda porque su corazón está endurecido por el pecado, por los placeres, por el amor al dinero. ¿Qué dicen ellos? Yo no necesito de Dios. Si existe Dios, ¿por qué tanta violencia? O yo puedo solo. Yo no necesito de nadie. Eso dicen ellos. Entonces, como hay duda, viene la incredulidad. Y esa incredulidad es la que los lleva a refugiarse en los placeres, en el alcohol, en las fiestas, en las borracheras, en los vicios, etc. Su condición entonces es de estar cegados por Satanás para el evangelio. Porque el diablo no quiere que las personas sean salvas. Como le escribe 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. El segundo terreno es el pedregoso. Y la semilla que cae allí en el pedregal significa que son aquellos que reciben el mensaje con gozo, pero no profundizan ni dejan que alcance lo más profundo de su ser. No creen espiritualmente porque no permiten que el mensaje eche raíces. Es decir, que son las personas que luego de recibir el evangelio comienzan a tener problemas. Esos problemas son las piedras. Por ejemplo, las burlas, los desánimos de los amigos, de los familiares. Siguen con su egoísmo, llevan una religión sin fundamento, dependen de sí mismos, se molestan fácilmente. O sea que no se ve un progreso en la vida espiritual. Finalmente se van de la iglesia. Son personas que aceptan solo lo que les conviene y dicen: si me va bien, alabaré al Señor, y si no me va bien, me alejo de Él. Ellos consideran a la fe como un sentimiento y piensan que pueden someter a Dios a sus caprichos. Ahora, pon atención aquí. Marcos capítulo 4, versículo 6 dice que esta semilla creció, pero salió el sol y la quemó porque no tenía raíz. Y en la pregunta anterior dijimos que veríamos su significado, ¿cierto? ¿Qué significa salió el sol y la quemó? La raíz es la fe, ¿cierto? Y se mide por la prueba que es el sol, para ver cuán profunda es la raíz de la fe. ¿Te das cuenta? En este tipo de suelo hay un grupo que acepta a Dios por emoción, pero no se sumerge en la verdad. También hay un grupo que lee la Biblia y empieza una relación con Dios todos los días. Sin embargo, muchos abandonan la fe por alguna dificultad, debido a las piedras, como te lo decía. Luego tenemos la semilla que cayó en los espinos. ¿Quiénes son los espinos? Son aquellas personas que dan importancia a las preocupaciones de la vida, a la riqueza, a los placeres.
Es decir, no tienen lugar en el trono de su corazón para Dios. ¿Cuáles son esas espinas? Los versos nos señala y nos dice que son 3. Son los afanes de este siglo. Por ejemplo, la música, la tecnología, los títulos. Antes que la semilla dé su fruto se seca y muere porque no se olvidan de sus viejos hábitos. Se lamentan de ser pobres, quieren ser ricos, a como dé lugar, se quejan por todo. Dicho en otras palabras, no confían en Cristo, sino que confían en ellos mismos. La segunda espina son el engaño de las riquezas. Ellos sienten mucho amor por el dinero. Si son ricos, están preocupados para que sus riquezas no se acaben y se angustian. Por tanto, no pueden entender las cosas del cielo. La tercera espina es las codicias de otras cosas. Es decir, quieren ser los primeros en todos. Si son pobres, viven agotados, pensando en cómo alcanzar ser millonarios. Están más dedicados a satisfacer sus necesidades. Se preocupan en buscar dinero. También se preocupan en los placeres. Son aquellos que después de conocer a Cristo hacen que crezcan estas espinas. Y estas espinas hacen que no tengan deseo de orar. Son esas espinas que ahogan la semilla. Ya no leen la Biblia. Pierden el interés por las cosas de Dios. Van a la iglesia solo por compromiso. Y así, dicho en otras palabras, las espinas crecen por descuido. Y el diablo está ahí atento a ese descuido para presentarte cosas bonitas. Y hace que juegues entre ser un cristiano, un creyente de fe, y ser un mundano. Entonces es el diablo quien ahoga esa fe en Cristo. Pero, ¿cuál es la cura para que Satanás no ahogue nuestra fe? Salmos capítulo 119, versículo 10 nos lo va a contar. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos, dice la palabra de Dios. Debemos pedir ayuda, si es nuestro caso. Ahora, ¿cuáles son los sembrados en el último terreno? Es la semilla que cayó en tierra fértil. ¿Qué significa esto? Que son aquellos que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto. Ellos están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Tienen corazón recto y deseoso de amar y obedecer a Dios. Son aquellos que entienden, se arrepienten, se alegran, cubren sus pecados con el amor de Cristo. Son aquellos en los cuales el Espíritu Santo acude a su llamado y construye una fe fuerte y duradera. Son obedientes, obedecen con gozo, por tanto su cosecha produce alegría. Están dispuestos a abandonar las piedras, al orgullo, al egoísmo, etc. Se entregan al Señor y dicen: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Como lo dice Salmos, capítulo 40, versículo 8. ¿Das cuenta? O sea, son aquellos que permanecen unidos a Cristo, como el pámpano a la vid, tal cual lo escribe Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 5. Entonces, mira, como conclusión, diremos que el Señor dice que el reino de los cielos crece sin lujos. Es decir, no es como los reinos humanos. En el reino de los cielos, todos los creyentes son sembradores. Y en cada siembra hay riesgos. Ahora, en cada siembra hay 4 reacciones diferentes. Y cada persona reacciona de acuerdo a su sensibilidad. En el primero, unos aceptan, pero no están dispuestos a dejar las costumbres y las tradiciones. En el segundo, algunos también aceptan, pero no sienten una experiencia real con Jesús. Es decir, se contentan con la superficialidad. En el tercero, muchos aceptan, pero permiten que la distracción, las cosas bonitas del mundo, ahoguen la palabra de Dios. Y cuarto, muchos obedecen y creen en Cristo y viven con el Señor. Ahora preguntémonos, ¿con cuál de los 4 grupos nos identificamos? Mis queridos hermanos, Jesús siembra en todos los terrenos. No importa si la persona es incrédula, atea o dura de corazón. Aceptar la semilla es aceptar a Jesús e ingresar a los proyectos de Dios por medio de la fe. La semilla tiene poder en aquellas personas que libremente la aceptan. Entonces, el problema no es del que siembra, sino de la preparación del terreno. No te olvides que la semilla
cae por diversos medios. La semilla puede caerte, mi querido amigo, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por radio, por televisión, por un PDF. Mientras que el terreno es tu corazón, es tu vida. De ti depende aceptar o no la semilla. Por ejemplo, Marta, la hermana de Lázaro, amaba a Jesús, pero estaba muy ocupada para Dios. Estaba más en sus asuntos personales que con Cristo. Mientras que María entendió que sentarse a los pies de Jesús estaba primero, antes que trabajar. Muchos tienen conocimiento, pero no conviven con Cristo. Es que el trabajo los absorbe. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué resultados se obtienen de la siembra? Depende del tipo de terreno en el cual sembremos. ¿Qué clase de terreno somos? Es una reflexión personal, pero el pueblo de Dios debe ser un terreno fértil. Pregunta número 4. ¿Por qué Cristo no encontró el fruto que deseaba en el pueblo judío como nación? ¿Por qué fue rechazado? Vamos a estudiar Isaías capítulo 5, versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Hechos capítulo 28, versículos 25 al 28 dicen: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, dice el Señor. A ver, el profeta Isaías cuenta una hermosa historia. Él canta una canción muy hermosa, y en ella dice lo siguiente: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Hermanos, Dios preparó el terreno. El Señor cercó su viña con los 10 mandamientos. La ley era la protección del pueblo. Con ella evitaría las prácticas pecaminosas. La vid pertenecía a Dios. La torre es el templo del Señor. Es el santuario, es nuestro Señor Jesucristo. El profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 21 dice: yo te planté como una vid escogida, simiente verdadera todo ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vida extraña? Dice el Señor a través del profeta. Dios dio a su pueblo todas las ventajas. Instrucción completa, ordenanzas puras, hermosos privilegios. Dios esperaba que Israel, la viña, viviera una vida de obediencia. La vid pertenecía a Dios. El Señor preparó el terreno. Dios cercó a su viña con los 10 mandamientos de la ley de Dios y plantó su vid como una reserva completa y confiable, esperando cosechar los mejores frutos. Esa semilla fue enviada por medio de los profetas y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Así dice el verso. Mira, el dueño esperaba una buena cosecha. Después de todo hizo un buen trabajo para asegurar un buen resultado. La cosecha no llegaría sino hasta el segundo año de plantar. Así que había que tener mucha paciencia. Cuando llegó el momento de cosechar, hubo una tremenda decepción por parte del dueño. Las uvas salieron silvestres, es decir, agrias, ácidas, inutilizables. Eso es en la parábola de la viña, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? Significa que Dios esperaba que tanto Israel como Judá fuesen un pueblo obediente y misionero. Dios quería que todas las naciones lo reconocieran como único Dios, que dejaran la idolatría y caminaran con Él.
así como lo hizo Rahab la cananea y también lo hizo Ruth la moabita. El evangelio debía avanzar hasta abarcar a todo el mundo. Israel, mi querido hermano, a pesar de jactarse de conocer la Torá y las profecías, no conoció el tiempo de la venida de Cristo. Y esto fue por causa de los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos, que se convirtió en un tremendo odio hacia Jesús. Eso hizo el pueblo de Israel. Y eso hizo también que la gente se apartara del Señor. Tanto el Sanedrín, el jefe de los líderes religiosos de Israel, habían rechazado el mensaje del Señor y trataban por todos los medios de matarlo. Es por eso que el verso dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, la decepción y el lamento del dueño de la viña era muy grande. ¿Qué más se podía hacer a mi viña?, se pregunta. Es como decir, ustedes que profesan ser su pueblo, ¿qué más podría haber hecho Cristo por ustedes? ¿Qué más pudo haber hecho el Espíritu Santo? ¿Qué promesas más ricas? ¿Qué preceptos más sabios? ¿Qué providencias más bondadosas? ¿Qué paciencia más llena de gracia tuvo el Señor por ustedes? Por eso que el verso dice, ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Así lo dice el verso. El pueblo de Dios recibió la gracia, pero no la utilizaron para la honra de Dios, sino para su propia honra, ¿te das cuenta? Pablo dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Así lo escribió en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Cuál fue el resultado de esta rebeldía de Israel? Hechos capítulo 28, versículos 25 al 28 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, dice la palabra del Señor. El pueblo escuchaba, pero no entendía. Era de corazón duro. Es como decir, si tú rechazas a Cristo, oirás, pero nunca entenderás. Verás, pero nunca distinguirás. Tu corazón es y será duro. Tus oídos y ojos serán cerrados, porque realmente no quieres volverte a Dios y ser sanado de tu pecado. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? El Señor se apartó de Jerusalén, se apartó de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley. ¿Y dónde se dirigió? Se dirigió a los gentiles para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que habían de anunciar el evangelio a todas las naciones. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando no hay firmeza en la verdad y cuando no vivimos en la verdad, el diablo está listo, esperando a la gente para sembrar dudas, para sembrar idolatría. El diablo sabe que muchos son como la semilla que cae en el camino. Y él con sus demonios están como los pájaros listos para sacar la semilla de junto al camino. El diablo no tiene reparos y está listo para quitar del alma las semillas de la verdad divina. ¿Sabes por qué hace eso? Porque tiene miedo que el evangelio despierte a aquella alma y se vuelva ese incrédulo a los caminos del Señor. ¿Qué dice nuestra hermana Elena G. de White en su profecía? Ella dice que Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. Imagínate que estás sentado en la iglesia, pero a tu lado se ha sentado junto a ti un tremendo demonio que te desanima y te siembra dudas respecto a Dios. Ese demonio te está hablando al oído. Entonces, hay una gran lucha entre los ángeles de Dios y los demonios. Solo que quien toma la decisión eres tú. Mientras el Señor atrae las almas con su amor,
El diablo trata de desviar la atención y siembra la cizaña con planes mundanos, estimula la crítica o insinúa la duda y la incredulidad, ¿cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué Cristo no encontró el fruto que deseaba en el pueblo judío como nación? Porque la semilla no cayó en tierra fértil. ¿Por qué fue rechazado? Por la dureza de corazón, envidia, egoísmo, codicia, etc. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtítulo que dice gran necesidad. ¿Qué experiencia necesitamos los creyentes? ¿Por qué es importante el autoexamen? Vamos a estudiar 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Job capítulo 34, versículo 32 dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Mateo capítulo 16, versículo 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice el Señor. Son hermosos versos, ¿cierto? Pablo dice que cada uno debe ponerse a prueba. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿soy un creyente de fe o soy un creyente religioso? ¿O soy trigo o soy cizaña? ¿O mi terreno es fértil o soy de un camino duro, pedregoso o lleno de espinos? Eso debemos preguntarnos. Es por eso que el verso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. El creyente de fe, mi querido hermano, cree en Cristo y le cree a sus promesas. Cada creyente de fe vive de acuerdo a lo ordenado por el Señor Jesús, guarda el sábado, tiene la seguridad de la salvación y sabe cómo soportar los ataques que vienen por parte del diablo. Mientras que el creyente religioso vive de acuerdo a sus tradiciones. Él dice ser cristiano, cuando en realidad no lo es. ¿Cierto? Muchas veces somos expertos para examinar a los demás, pero nosotros mismos no nos examinamos. Y este problema lo tenían los corintios. Ellos criticaban a Pablo, pero ellos mismos no se examinaban. Entonces, es necesario que cada uno se haga un autoexamen. Por ejemplo, el joven rico decía ser un creyente de fe, porque guardaba toda la ley. Pero cuando Cristo le dijo, ve y vende todo lo que tienes, ven y sígueme, no estuvo de acuerdo, ¿cierto? Entonces, no era un creyente de fe, sino un creyente religioso. Es que Cristo quiere nuestro corazón. Podemos ser grandes teólogos, grandes maestros, grandes predicadores, pero si nuestro corazón está duro, no podemos decir que somos creyentes de fe. Acuérdate del llamado de Abraham. El patriarca lo dejó todo, en contraste con el joven rico. Abraham dejó familia, dejó amigos, dejó casa, dejó lugar y acudió al llamado de Dios. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más, dice Job capítulo 34, versículo 32. Cada uno de nosotros debe en arrepentimiento y ruego pedir a Dios nos muestre en qué estamos fallando. Muchas veces nosotros mismos no vemos nuestros errores, pero con la ayuda de Dios podemos distinguir lo que no debemos hacer en la vida cristiana. Mis hermanos, el cristianismo requiere sacrificios, requiere conocer a Jesús y sufrir como Él lo hizo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Todo lo hecho por Jesús tiene que ver con dejar el yo. Tiene que ver con nacer de nuevo y dejar atrás ese viejo hombre que nos tortura, que nos trastorna. Cada siervo de Dios, mi querido hermano, es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con Él a buscar y a salvar a los perdidos. El verdadero cristiano debe comprender que se ha consagrado a Dios y su carácter ha de revelar a Cristo al mundo.
Fíjate, no podemos creer en Dios a nuestra manera. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Significa aceptarlo como nuestro amo o nuestro dueño. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que el Evangelio es comparado por Cristo como una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Solo que esa cruz no se refiere a una enfermedad o padecimiento, no. Se refiere a crucificar a nuestra carne. Usted sabe que a este cuerpo pecaminoso le gusta la fornicación, el adulterio, la mentira, el chisme, el alcohol, el cigarro, ¿cierto? Entonces, ese cuerpo lleno de pecado tiene que ser crucificado en la cruz. Y Pablo lo dice con mucha claridad. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Todo cambio requiere un proceso educativo. Y todo lo hace Dios por medio del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a cambiar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos capítulo 8, versículos 13 y 26. Niéguese a sí mismo, es decirle no al crecimiento diario de nuestro yo, al egocentrismo, a la autosuficiencia. Es reconocer que para vivir necesitamos de Dios. Es reconocer, mi querido hermano, que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Negarse a sí mismo es despojarse del deseo de hacer las cosas como a uno le parece. Es volverse un siervo de Dios y depender de Él. Es ser humilde, manso y guiar a las almas por el buen camino, por el poder del amor. ¿Te das cuenta? Jamás debemos conducir a las almas por el poder de la fuerza. Como ya lo dijimos, la vida del creyente es un crecimiento, por tanto es un proceso que demanda tiempo. Así que hay que tener paciencia. Solo que cuando predicamos el Evangelio, cambiamos nuestros valores. Y muchas veces tenemos miedo de hablar en contra de los deseos de la carne, en contra de los tatuajes, en contra de la música secular. Y pensamos que al no censurar y no hablar de los deseos de la carne, atraeremos más gente, cuando no es así. Sin embargo, Cristo no tuvo temor de hacerlo. El Señor hablaba la verdad absoluta, sin temor. Tal es así que la Biblia registra que en una oportunidad el Señor estaba en Capernaum, enseñando en una sinagoga, y predicaba que aquel que no comía su carne y no bebía su sangre no podía entrar en el reino de los cielos. Pero para muchos esto era muy fuerte, porque no entendían el mensaje, y se fueron. Y al final quedaron solamente Cristo y sus discípulos. Y cuando Cristo les preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué le respondieron los apóstoles? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, dice Juan capítulo 6. Y te recomiendo leerlo desde el versículo 25 hasta el versículo 68. Ahora, tome su cruz significa perder a los amigos, inclusive a los amigos más cercanos, a la familia. Significa predicar el Evangelio a los seres queridos. Es perder tu reputación, tu fama, incluso tu vida. Es decir, es decidir por Jesús o las comodidades de esta vida. Dicho en otras palabras, es entregarse de manera absoluta al Señor Jesús. Es estar dispuesto a sufrir vergüenzas, insultos por la causa del Redentor. Dios requiere fidelidad absoluta. Él no quiere fidelidad a medias. Él es el centro de nuestra fe. Por lo tanto, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice el versículo. Muchos prefirieron morir por amor al Señor Jesús, pero murieron llenos de esperanza, que un día resucitarán y estarán para siempre con el Señor. Charles Spurgeon decía, en el cielo no habrá nadie llevando coronas, sin que no haya llevado la cruz acá abajo. Entonces, mira,
algún día en el cielo, en lugar de una cruz, el Señor te dará una corona. Es que el Señor jamás incumple sus promesas. Así que no importa si damos la vida por el Señor Jesucristo. Allí estaremos ante el Señor un día con una corona. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué experiencia necesitamos los creyentes? Necesitamos autoexaminarnos. ¿Por qué es importante el autoexamen? Porque a través de él podemos conocer cuál es nuestra situación respecto a nuestra fe. Pregunta número 6. El subtítulo dice, haciendo la voluntad del Creador. ¿Qué llama a hacer el sembrador a su pueblo? ¿Qué obstáculos pueden impedir el progreso del mensaje del Evangelio? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Juan capítulo 4, versículos 35 y 36 dicen, ¿no decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Mateo capítulo 20, versículos del 4 al 7 dijo, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. A ver, resulta que Jesús recorría todos los pueblos y ciudades. El Señor enseñaba en las sinagogas y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Sanaba a la gente que sufría de dolores, de enfermedades. Pero al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la ayudara. Parecían un rebaño de ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, dice Mateo capítulo 9, versículo 37. Cuando hablamos de mies, hablamos del cereal, que está listo para cosecharse, ¿cierto? Por ejemplo, el trigo, la cebada, etc. La mies es el producto agrícola que Jesús usaba para hacer una similitud con la abundancia de gente que deseaba arrepentirse de sus pecados y venir a Él. La mies son las personas, pero no solamente por la cantidad, sino porque germina en el mundo una gran cosecha de cansancio. Las espigas, cargadas de grano maduro, que ya se inclinan hacia la tierra por el peso, esa mies es una gran cosecha de cansancio. De espigas cargadas de lágrimas, una mies de miedos, como de ovejas que no tienen pastor. En verdad que esta parábola es para nosotros un tema de reflexión, porque el Señor nos dice, en el mundo hay gente que necesita urgente ayuda de consuelo, que le hablen de la palabra de Dios. Ahora, existe una semilla que ya germinó. Hay una humanidad que espera ansiosamente de Dios. Entonces, fíjate, en ese lugar donde nosotros vemos algo imposible y que consideramos que no somos capaces de predicar, Jesús ve que ya hay algo bueno. Es como si nos dijera, miren lo bueno que ya está creciendo, no tengan miedo, extiendan sus manos. ¿Ves? Es el Señor que vio las multitudes. El Señor vio y tuvo una visión general de quiénes eran las personas que le seguían. El Señor tuvo una visión general de quiénes eran las personas que le seguían. Ahí vio rostros cansados, llenos de temor, tristeza, desesperanza. Inmediatamente de ver a las multitudes tuvo compasión de ellos. Ahora, Cristo llama a obreros. Todos son obreros de Dios, pastores, misioneros, colportores, fieles, líderes. Él está llamando a todos a la siega, aunque muchos digan que no tienen tiempo o tienen vergüenza. Lo cierto es que el Señor llama a todos, mis queridos hermanos. Jesús vio la grandeza de la necesidad humana como si fuera una mies que era mucha. Una cosecha es algo bueno, ¿cierto? Y esta era mucha cosecha. Por tanto, se necesitaban trabajadores. Es por eso que Juan capítulo 4, versículos 35 y 36 dice,
¿no decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, dice el Señor Jesucristo. La siega ya está lista, mis queridos hermanos. Cristo está llamando a la siega. Él necesita obreros comprometidos con la causa. Hay mucho trigo por cosechar. Sin embargo, los segadores son pocos. Ahora, cuando hablamos que los segadores son pocos, no significa que los creyentes son pocos, sino que significa que no todos hacen la obra misionera. Hay muchos que no saben agarrar la hoz para segar. Y eso depende de la preparación de los ministros de la iglesia. Es decir, hay muchos en la iglesia que solamente son oidores, mas no son hacedores. Y el Señor está llamando a todos a buscar y a traer almas para la iglesia. Eso es lo que dicen los versos. Entonces mira, mientras los discípulos decían que faltaban mucho para la cosecha, el Señor dice no. Hay urgencia de hacer un trabajo espiritual con las almas. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Eso decían los discípulos. ¿Qué sucede hoy? Muchos piensan que para la venida de Cristo falta mucho, pero eso no es verdad, porque estamos a las puertas de su segunda venida. Por tanto, es urgente el trabajo misionero para salvar almas. El Señor dice que todo trabajo será recompensado. El fruto de su trabajo durará por siempre, porque recoge fruto para vida eterna. Todo trabajador de la siega se gozará juntamente en el trabajo. ¿Qué dice la parábola de los obreros de la viña? Mateo capítulo 20, versículos del 4 al 7 dice, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. El dueño de la viña tenía una gran cosecha, y faltaban trabajadores. Este agricultor sabía que si la cosecha no se juntaba antes de que comenzaran las lluvias, se arruinaba, ¿cierto? Entonces se necesitaba trabajar contra el tiempo. Cualquier obrero era bienvenido, incluso si podía dedicar solo 1 hora de trabajo. ¿Pero qué significa eso? Pongámonos a pensar en esta parábola. ¿Cuánto falta para que venga Cristo? Casi nada, ¿cierto? ¿Cuántas almas representadas por la cosecha están desesperadas para que le hablemos de Cristo? Muchas, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si se agota el tiempo de gracia? Esas almas se pierden. Es decir, la cosecha se malogra y se pierde. Mis hermanos, el Señor nos dice hoy, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? En verdad, que en la iglesia vemos muchos desocupados, que no hacemos la obra misionera por diversos motivos. Primero, por temor. ¿Temor a qué? Temor a nuestra ignorancia. Pensamos que no conocemos lo suficiente para predicar a Cristo. ¿Qué más? Temor al rechazo. Pensamos que si llamamos al arrepentimiento, la gente se burlará de nosotros. Somos responsables de compartir el Evangelio y Dios es responsable de los resultados, dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. ¿Qué más? Tenemos temor a la persecución. Muchos fueron perseguidos por causa de Cristo, pero eso no debe ser excusa para no evangelizar. Segundo, porque dudamos del poder del Evangelio. Jamás debemos admitir públicamente que dudamos del poder del Evangelio, pero nuestra falta de acción lo comprueba. Y el Señor dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿cierto? Así dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Tercero, porque confundimos el fruto del Evangelio con el evangelismo. Los frutos del Evangelio son los frutos del Espíritu, por tanto están en cada creyente de fe. Así lo dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Evangelizar, sin embargo, es predicar la palabra de Dios para salvación de las almas. Así lo registra Romanos capítulo 10, versículo 17. Y cuarto, porque nos falta disciplina.
La disciplina consiste en el deber que cada creyente de fe tiene de hacer la obra misionera. Quinto, porque minimizamos al enemigo. En el mundo, mi querido hermano, se estima que más del 95% de los creyentes en Cristo no evangeliza. Eso significa que el diablo trabaja duro para evitar que la obra de Dios y nosotros nos dejemos vencer por el enemigo. Satanás sabe que el evangelio es verdad y tiembla ante su poder. Por tanto, declara la guerra de una manera inteligente para detener su avance. Así lo escribe Santiago capítulo 2, versículo 19. Entonces, mis hermanos, ha llegado el momento de reflexionar y comenzar a trabajar en los campos del Señor, porque la siega ya está lista. No esperemos el último momento. El Señor dice que los campos están blancos y nosotros debemos ir y buscar esas almas para traerlas a la iglesia. No pongamos obstáculos a la obra de Dios. Nunca digamos no tengo tiempo, o tengo vergüenza, o nadie me enseñó. No, hay muchas formas de hacer la obra misionera, desde el más adulto hasta el más pequeño. Todos debemos hacer la obra misionera, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué llama a hacer el sembrador a su pueblo? Nos llama a trabajar en la siega. ¿Qué obstáculos pueden impedir el progreso del mensaje del evangelio? Hay muchos: temor, dudas, vergüenza, etc. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. El subtítulo dice: haciendo la voluntad del Creador. ¿A qué se nos invita finalmente? ¿Qué debemos hacer? Dice la pregunta 7. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Marcos capítulo 4, versículo 27 dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Juan capítulo 4, versículo 38 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores, dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a trabajar por Cristo. Ya dijimos que hay diversas maneras de predicar la palabra de Dios. Lo que pasa es que la iglesia está desconectada de lo que sucede a su alrededor. ¿Sabes por qué siente dolor el Señor en su corazón cuando no hacemos la obra? Primero, porque las almas se están perdiendo. Segundo, porque no tiene a quién enviar. Y tercero, porque su iglesia está distraída con las cosas de este mundo. Entonces, cada uno de nosotros debe imitar lo que dice el profeta Isaías. Observa bien el verso. El Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cada misionero es un representante de Dios. ¿Y qué hizo el profeta cuando escuchó el llamado de Dios? Él no dijo: yo no tengo tiempo. Él no dijo: tengo vergüenza. Él no dijo: tengo temor. Heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta. El Señor necesita misioneros que lleven el evangelio de salvación a todos los rincones del planeta. Mis hermanos, hay personas que solo esperan tu visita para aceptar a Cristo y crean en Él. Muchos están con el corazón abierto para recibir al Señor. Solo que hay una cosa: faltan misioneros para llevar la verdad. Y Pablo lo dice. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Dice Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 16. La iglesia, mis queridos hermanos, tiene que despertar. La iglesia somos todos nosotros, ¿cierto? Entonces, necesitamos despertarnos de este profundo sueño en el cual nos encontramos. Marcos capítulo 4, versículo 27 dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Es el Señor quien hace todas las cosas? ¿O acaso es el agricultor quien hace crecer a la semilla? No, cierto, es Dios. Si Dios no permita que crezcan las plantas, estas no crecen. Pero la voluntad del Señor es que esa semilla crezca, sin que el agricultor se dé cuenta.
Entonces la palabra de Dios surte el mismo efecto, sigue el mismo proceso. Es Dios quien siembra la semilla y es Él quien hace crecer a esa semilla y también la deja lista para la cosecha. La palabra de Dios obra de manera invisible dentro de nosotros hasta que nuestro carácter sea transformado. Por eso que Juan dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por el ser humano. Él dejó los atrios celestiales para venir y llevar una vida de oprobios, de insultos y soportar una muerte vergonzosa. Cristo, que era rico en el cielo, se hizo pobre para que por su naturaleza fuésemos enriquecidos. Por tanto, mis hermanos, tenemos que seguir su camino, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que cargar con nuestra cruz y seguirlo. Muchos ya lo hicieron. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés con su mansedumbre y su sabiduría, Josué con sus diferentes talentos. Todos ellos fueron alistados en el servicio de Dios. La música de Miriam, el valor y la piedad de Débora, el afecto filial de Ruth, la obediencia y la fidelidad de Samuel, todos fueron necesarios para la obra de Dios. Solo falta que usted y yo digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿A qué se nos invita finalmente? A hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer? Trabajar para salvar almas. Qué gran lección que hemos estudiado, mis queridos hermanos. Es que cuando el Señor predicaba el Evangelio, la gente dejaba trabajo, quehaceres de la casa, los niños dejaban la escuela y venían en grandes caravanas y con mucha alegría a escuchar al gran maestro. Cristo estaba sembrando para recoger luego el fruto. Sus enseñanzas eran de bien, las clases eran alimentadoras de verdad. Todo era acompañado por la naturaleza, por las plantas, las flores, el agua del mar. Por ejemplo, la parábola del sembrador la contó en una barca, en el mar de Galilea, y todo era preparado por sus discípulos. El Señor vio que había una gran necesidad de predicar la palabra de Dios y hablaba por medio de parábolas como método efectivo para la enseñanza. La semilla era sembrada en todo tipo de suelo, ¿cierto? Según la parábola hay 4 tipos de suelos donde se regó la semilla. El primero fue un camino, que era un terreno duro, como el corazón de aquel incrédulo que acepta la palabra de Dios, pero no quiere dejar sus costumbres, sus tradiciones. Por tanto, viene el diablo y se lo lleva. El diablo es representado por los pájaros, ¿cierto? El segundo tipo de suelo es el pedregoso. Son las personas que quieren y reciben la palabra de Dios, pero vienen las pruebas que son representadas por el calor del sol y se seca la semilla. Por ejemplo, llegan las burlas, los desánimos de los amigos, de los familiares. Ellos siguen con su egoísmo, llevan una religión sin fundamento, dependen de sí mismos, se molestan fácilmente. O sea que no se ve un progreso en su vida espiritual. Finalmente se van de la iglesia porque su raíz no está profunda. La raíz simboliza la fe. Son personas que van a la iglesia solo por conveniencia. Después tenemos el terreno entre los espinos. Allí están las personas que dan más importancia a las preocupaciones de la vida, a las riquezas, a los placeres. Es decir, no tiene lugar para el Señor. Su corazón no tiene disponibilidad para que Dios more en ellos. Finalmente encontramos la tierra fértil, que son aquellos que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto. Dejan que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Son aquellos que entienden, que se arrepienten, se alegran, cubren sus pecados con el amor del Señor. Son ellos los que están haciendo la voluntad del Creador. Estos son los obreros en la obra de Dios. Son aquellas personas misioneras que buscan y traen almas para el reino de Dios. Son aquellos que cuando escuchan el llamado de Dios, dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Mi querido amigo, el Señor te está llamando. El Señor en estos tiempos te llama por cualquier medio, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por la televisión, por la radio.
por los medios escritos. Así que si escucha su llamado, responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Y que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos, pero ya saben, por unos cuantos días. Voy a hacerles ahora un reto. ¿Les gustan los retos? Bueno, voy a hacer este reto. Quiero que todos ustedes, aquellas personas que siempre nos escriben, nos pongan ahí cuál es la parábola que ha marcado su vida. De repente una de ellas fue determinante para tu conversión, o la parábola que acostumbras a predicar cuando te invitan ahí a compartir la palabra de Dios, o esa parábola que si eres maestra de niños siempre cuentas a los niños. Va a haber un momento especial donde esta parábola que el Señor puso en tu corazón y que tú también con mucho agrado recibes, ha marcado tu vida. Por favor, pon ahí en esta lección, porque voy a darme el tiempo y voy a responder a cada uno de vosotros. Y esta será una manera, un indicativo de que están atentos. Y a estos hermanos también que siempre nos escriben, nos mandan mensajes. Dios los bendiga grandemente por esta linda labor de reconfortar y el maestro seguir adelante en su investigación, que sí requiere tiempo, que sí sacrificio también, pero son los ángeles que le animan para que sigan adelante, y así todo el equipo también sigamos trabajando. No te olvides, vas a dejarme ahí. Entonces, de repente también yo sé que esto va a ser un gran testimonio para que otras personas se animen y vean la aplicación que se le puede dar de manera práctica a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos con una oración. Bendito Padre, Señor, gracias por este momento tan especial, por haber estado con cada uno de nosotros. Acógenos en tu amor infinito. Gracias por este sábado tan precioso, Señor, que nos regalas. Eres tan magnífico porque has podido despertar en nuestra mente, en nuestro corazón, este aprecio tan profundo, este día bendito donde todos, Señor, salimos hinchidos de tu amor para seguir luchando hasta que escuchemos pronto la trompeta, donde por fin abandonemos este mundo y estemos para siempre contigo. Gracias, bendito Padre. Bendice a cada una de las personas que han oído el mensaje. Padre mío, si hay una persona nueva, alguien que recién nos está viendo, permite que tu palabra pueda llegar a ellos, Señor, y puedan ellos seguir investigando y darse cuenta que el tiempo se acorta y tu venida está cada vez más cercana. Dejamos todo en tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.